Desde que somos niños nos han preguntado ¿qué quieres ser de mayor? Es una pregunta que se ha instalado en nuestra cultura, de manera que una vez que somos adultos volvemos a preguntársela a los niños. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Es una pregunta que genera cierta ansiedad. ¿Por qué ser una sola cosa? ¿Por qué tener que elegir? Y más aún en etapas tempranas de la vida. Nuestra cultura nos presiona para ser una cosa y descartar el resto. Hay una charla TED de una tal Emily Watney que me resultó muy inspiradora. Pondré el enlace en las notas de este podcast. En esta charla, Emily habla de las personas multipotenciales, personas con potencial para hacer cosas distintas a buen nivel y que si las encasillas para hacer una sola cosa, les cortan las alas. Estas personas multipotenciales también se encuentran en el mundo de la ciencia. Brian May, guitarrista de la banda de rock Queen, es astrofísico y se doctoró en el Imperial College de Londres. El ruso Alexander Borodín fue químico y músico-compositor de sinfonías y óperas. Samuel Morse, inventor del telégrafo, fue un extraordinario pintor de retratos y paisajes. Albert Einstein fue un talentoso violinista que viajaba a todos lados con su violín Lina y llegó a decir que no concebía su vida sin tocar música. ¿Y qué decir de Leonardo da Vinci, que igual te pintaba la Mona Lisa o la Última Cena, que diseñaba máquinas voladoras o describía el entorno natural? Culturalmente, la época de Da Vinci era muy diferente, más amigable con que las personas se desarrollen en distintos campos. De hecho, a menudo nos referimos a estas personas multipotenciales como personas del Renacimiento. A nuestra protagonista de hoy, Miriam Rivera, que se le intuye una persona muy humilde, quizá le parezca demasiado que le llame persona del Renacimiento, pero espero que me acepte llamarla polifacética o multipotencial, porque ha sido capaz de combinar dos capacidades, la de dibujar muy bien y la de graduarse en Biología Humana en la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra. Últimamente se investiga mucho en el campo de la longevidad y del envejecimiento, con millonarios poniendo su dinero en centros de investigación como Altos Lab, preocupados en alargar sus vidas. Ni tú ni yo somos millonarios, pero existe una opción al alcance de nuestra mano, y es hacer varias cosas en la vida. Intentar parecernos a esas personas del Renacimiento, cada una a su manera. Bailar, cantar, dibujar, subir montañas, crear, escribir, estudiar, experimentar, explorar. De esta manera no se consigue una vida más larga, pero sí una más ancha. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Miriam, ¿en qué lo dejamos? ¿En persona del Renacimiento? ¿Polifacética? ¿Multipotencial? Polifacética está bien. El Renacimiento sí, me parece too much. Ojalá. Multipotencial está guay, porque también es un término así biológico que está bien porque significa que te puedes diferenciar en diferentes funciones. Correcto. Así que eso también mola. Tú también has pensado en las células madre, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, la verdad es que lo de Leonardo da Vinci es un poco locura, ¿no? Lo de este hombre. De hecho, yo creo que han pasado siglos y no se ha repetido una cosa igual. Pero sí que me gustaría preguntarte por eso. Conocemos tus facetas como científica, como bióloga, hiciste un máster en comunicación de la ciencia, dibujas muy bien, y me preguntaba si había algún otro talento por ahí que se nos escapa. Pues ahora sí de entrada la verdad es que no se me ocurre gran cosa. Creo que siempre me he identificado mucho con esa faceta artística de dibujar desde muy pequeñita
y es lo que he explotado más. Yo iba a extraescolares de pintura, pues a pintar cuadros o figuras, luego también estuve en una escuela de cómic y eso fue, sí, creo que siempre es lo que más me ha gustado y el mejor talento que he tenido. ¿Y otras cosas relacionadas con el arte, por ejemplo, el hacer fotos o algo así? No, y de hecho, bueno, a ver, tirar alguna foto de vez en cuando, vale, pero por ejemplo, odio hacerme selfies. No puedo hacerme selfies. Y yo soy la persona que nunca hace fotos de nada. O sea, menos mal que cuando voy de viaje están mis amigos que son los que echan fotos, porque si no yo no tendría ninguna de ningún sitio y con nadie. De hecho, a veces digo, debería echar más fotos porque... A veces digo, estaría bien tener alguna foto más con esta amiga mía o tal. Y no tengo porque no las hago. Es que, sí, o sea, por una parte me da mucha pereza. Sí. Estoy como ocupada viviendo el momento. Sí. Y sí, por otra, no se me ocurre, no me sale. Sí, entiendo esa contradicción que yo he vivido también de estar en una cena muy agradable con gente que ven muy poco y te vas a casa y dices... No hemos hecho ninguna foto y te quedas ahí un poquito de no tener ese recuerdo, pero por otro lado lo que tú dices, eso es al final señal de que estás muy, muy a gusto y muy relajado, ¿no? Sí. Pues mira, te voy a contar una curiosidad. Ayer por la tarde estaba en casa documentándome un poco sobre ti y bueno, he encontrado ahí bastantes cositas en tu página web, que la pondremos ahí en las notas del podcast y también en LinkedIn y en Twitter, y he encontrado cosas muy interesantes. Y estaba en el ordenador mirando uno de tus cómics y se acercó mi hija por detrás, que tiene 10 años, y le conté tu historia y de esto que te pone unos ojitos de que le estaba dando vueltas a la cabeza, le estaba agradando eso de que uno podía ganar dinero haciendo cómics. y se fue al salón sin decirme nada y me dijo, mándame ese cómic y a la tablet. Se lo mandé y mira lo que me hizo. Me hizo una copia de uno de tus cómics. ¡Ay, sí! Este es el de las científicas. El de las científicas. The Sick for Girls. Y bueno, como ves, ahí estuvo más de una hora ahí, dale que te pego haciéndolo. Jolín. Y entonces, esto me lleva a la pregunta de cómo una persona descubre que pintar es lo suyo o pintar le gusta, porque es algo que estoy viviendo yo ahora con mi hija, que en cuanto tiene una mínima excusa se saca la libreta y se pone a dibujar. ¿Cómo fue tu infancia o cómo empezaste a dibujar? Pues es que recuerdo haber dibujado siempre, o sea, no recuerdo un momento en el que empezase a dibujar, yo ya dibujaba. Sí. Y es, bueno, como tu hija, cualquier ocasión que tuviera a dibujar, me aburría o lo que fuera, pues a dibujar. Que hacíamos algún viaje en el tren, siempre una libreta, lápiz, goma y maquineta, porque tenía que entretenerme dibujando. Aunque fuera yo que sé, dibujar a la gente de la estación, cualquier cosa. También creo que, bueno, es algo que mi familia, digamos, ha valorado. E incluso, yo qué sé, ya no solo dibujar yo, sino que mi padre me hiciera dibujos. Uh-huh. En especial, caballos y de color rosa y azul. No sé por qué, pero le pedía muchísimo eso. También dibujaba mucho, y siempre enseñárselo a mis padres, pero a mi padre también especialmente, porque él siempre era el que me ponía una pega. Ajá, porque él sabe dibujar bien. A ver, tampoco tanto, pero de mí de pequeña no sé por qué me gustaba mucho cómo dibujaba los caballos. Sí. Y no sé, de alguna manera que me pusiera una pega como que me picaba. Bueno, tomo nota de esto. Entonces era como que, pues lo toca hacer mejor, porque no me da la gana que me diga que esto está mal. Pero bueno, sí, es algo que siempre me ha gustado y creo que lo detectaron pronto. Mis padres, cuando yo era pequeña, vivían en Galicia, en Orense, y tenían un bar. Y yo dibujaba allí, uh-huh. O sea, si estaba allí, me cuidaban allí, pues yo dibujaba y se ve, esto me lo han contado, yo no lo recuerdo, que pues un cliente habitual dijo, esta niña tiene trazo, uh-huh. Tenéis que desarrollar eso, apuntarla a clases de dibujo o de pintura. Y creo que también empezó un poquito así, uh-huh. Y pues me apuntaron a clases extraescolares y siempre he ido, eso, pues de pequeña a pintar, a dibujar. Cuando nos mudamos aquí a Barcelona, también lo primero, buscar un sitio de extraescolar para pintar. Y el nivel, imagino, de niña, pues pintarías sobre folio distintos tipos de dibujos, pero el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Acuarela? ¿Irte ya directamente a lienzo? Pues bueno, he probado un poquito de todo. Yo en casa, pues sobre todo, ¿no? Papeles, lápices, plastidecor,
Acuarela a lo mejor lo probé más adelante. También ya de pequeñita en esas extraescolares también pintábamos, yo qué sé, con témperas y cosas así. Bueno, eso, lo típico. Después, bueno, las acuarelas un poco de más mayor también probé. Y ya habiendo llegado aquí a Barcelona, sí que iba a un sitio donde también hacía cuadros al óleo. O pintaba también con acrílico figuras de yeso. Y también toqué el carboncillo. Ahí empecé también con el carboncillo. Entonces, pues he tocado un poco de todo, la verdad. Y ahora esas herramientas, digamos, más sofisticadas, como enfrentarte a un lienzo en blanco, ¿lo haces de vez en cuando o ya, digamos, estás un poco frita de dibujar para tu trabajo? Pues la verdad es que un poco sí. O sea, da un poco de pena por una parte, pero por otra yo estoy muy contenta. Y es una frase que oí una vez que dice, cuando conviertes un hobby en tu trabajo, pierdes un hobby. Y sí. Es verdad que ahora por mi cuenta casi no dibujo, casi todo lo que hago es para el trabajo, pero por otra parte estoy contenta porque todo lo que hago para el trabajo me gusta, entonces no es como que me falte lo otro, al revés, es como que qué bien poder tener tiempo para esto, porque, a ver, hay que ganar dinero para vivir, entonces está bien que el tiempo que tengo que destinar a ganar dinero sea el mismo en el que puedo hacer esas cosas que me gustan. Sí, fantástico. Pues mira, ayer, como te decía, cuando mi hija Nerea estaba viendo tu cómic, que le encantó, por cierto, dijo, esto es como manga. Y después dijo enseguida, no, es chibi. Y digo, ¿qué? Explícame qué es esto de chibi. Vale, bueno, chibi es... o sea, los personajes chibi son como una versión pequeñita y mona de un personaje, pues, normal, digamos. Entonces, es simplemente eso. Sí. Y el manga, pues, lo habrá visto porque a mí siempre me ha gustado mucho el manga. Sí. O sea, a mí me gustaba el manga antes de saber que era manga. Okay. Sí, porque, bueno, cuando yo era pequeña fue cuando empezaron a traer series estilo Pokémon, Digimon... A ver, en realidad... Hace muchos años también había cosas, porque Mazinger Z ya estaba ahí, por ejemplo, pero también cuando llegué a Barcelona, aquí en Cataluña hay un canal que se llamaba 3XL y traían muchísimo anime y me encantaba. Entonces yo ya dibujaba, empecé a ver dibujos que eran un poco todos así y un día precisamente en las clases de pintura que hacía aquí, pues a mi profe también le gustaba el manga. Y hablando y tal, no sé cómo surgió la conversación, pero dije, o sea, como que los personajes con los ojos grandes eran manga. Yo, pero entonces, ¿Digimon es manga? Sí, claro. ¿Y Pokémon también? Entonces, como que todo eso que me gustaba de repente tenía un nombre. Sí. Y era un conjunto. Y entonces, claro, ya empecé a ir al salón del manga, a comprar mangas. Y viene todo de ahí, la verdad. Y esto es lo que ha hecho que ahora de mayor pues dibuje cómics, ha sido el manga. Sí. No, pero está muy bien porque a tus personajes les das algunas veces, no siempre, no todos los cómics tienen ese toque de manga, pero le das un toque que para gente muy reconocible porque lo hemos visto, como tú bien dices, en muchos dibujos animados, entonces son personajes que nos resultan más familiares, ¿no? Y muy, muy afables. Y tú estudiaste biología humana, grado en biología humana. Lo primero, ¿por qué biología humana y no bioquímica o biología molecular? ¿O por qué entraste en esa carrera? Pues, a ver, yo buscaba algo como biomedicina, o sea, me gustaba la parte de la biología, sí, más como de laboratorio o de las células, o no buscaba tanto la parte a lo mejor de ecosistema o de animales, de zoología o de botánica, aunque me da un poquito de pena perderme eso. Entonces... yo iba a ir por biomedicina o así, pero descubrí esta carrera que era biología humana, que era biomedicina, pero que sí que tenía asignaturas también de zoología, botánica y tal. Entonces era como, qué guay, o sea, porque puedo quedarme con lo que me gusta, pero esta parte que no es que quiera trabajar de esto, pero me da pena perdérmela porque creo que sería bonita, pues la podía hacer. Así que lo elegí, bueno, porque el plan de estudios me gustó, básicamente. Entiendo que se estudia desde la fisiología del cuerpo humano hasta, como tú dices, zoología, la interacción de los seres humanos con su entorno, incluso la evolución, ¿no?, de los humanos, ¿no? Sí, bueno, sí, de todo, o sea, anatomía, fisiología, bueno, fisiopatología también, evolución, ecología también, y luego todo lo molecular, bioquímica, biología celular, molecular, bueno, sí, de todo eso. Bueno, entonces acabas el grado, he leído por ahí también que eras buen estudiante
y cuando terminas tienes la opción de seguir relacionada con la ciencia de una manera más, digamos, de laboratorio, de estar haciendo experimentos y contribuir a la ciencia de esa manera, o la de divulgar, pero tú decides hacer un máster en divulgación científica. ¿Esa decisión costó mucho? ¿Te quitó el sueño o lo tuviste muy claro? A ver, yo soy una persona que le gusta un poco tener las cosas controladas. Entonces, yo cuando iba ya a segundo de la carrera, yo ya estaba estresada porque no sabía qué iba a hacer después. Uh-huh. Digo, tengo que saber qué voy a hacer después. Uh-huh. Entonces, mi manera de decidir, por una parte, fue probar cosas. Y me pasé 2 veranos pues haciendo prácticas en un par de laboratorios diferentes. Uh-huh. Y ahí descubrí que yo no quería ir por la vía académica. ¿Lo hiciste ahí en la UPF? Sí, una parte la hice en el PRBB, sí, que es el Parque de Investigación Biomédica, sí, de Barcelona, que está justo al lado. Sí. Y otro estuve en el Laboratorio de Referencia de Cataluña. Y bueno. Claro, es que estar un verano en el PRBB, que está justo enfrente de la playa, igual no es muy buena idea. Bueno, no, al revés, porque tú sales y ya estás en la playa. Bueno, sí, es cierto. Pero bueno, el rato que estás en el laboratorio quizás te da envidia de ver lo que está pasando fuera. Y cuando sales del metro y tú vas al laboratorio y la gente va a la playa, claro, pues también se ve, ¿sabes? Bueno, pues está muy bien que lo probaran, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas fundamentales que la gente joven tiene que hacer en algún momento de su carrera, incluso antes de su carrera, el tener sus propias sensaciones, ¿no? No teorizar, sino ir a la práctica. Sí. Y tú viste que eso no era para ti. Sí. Y bueno, después sí que en cuarto, bueno, no sé, o tercero o cuarto, hubo una asignatura optativa que era de comunicación científica. Uh-huh. Y pues a mí me gustó. Y empecé también, cuando tenía que hacer el TFG, a pensar como en alternativas. Y vale, yo tenía claro que no quería hacer laboratorio, no quería desarrollar una carrera en la vía académica. Entonces también pensaba que echaba mucho de menos dibujar, porque, a ver, no dibujaba la misma cantidad de tiempo que lo hacía antes, porque la carrera pues era demandante. Y pensé que tenía que haber una manera pues, de que pudiera explicar la ciencia con mis dibujos. Y como sé que existía esa asignatura y sabía que existía ese máster porque la profesora era la misma, sí, pues dije, pues mira, voy a hacer este máster. Y mi idea era, pues no sé, dedicarme a la ilustración científica, porque también justo al final de la carrera, para hacer mi TFG, descubrí que existía Ilustraciencia, uh-huh, que es una iniciativa que promueve la ilustración, sí, científica y tal. Y fui a hablar con Miquel Baidal, que es su coordinador. Me dio algunas ideas para el TFG, que lo hice sobre ilustración científica. No le hice caso. Pero sí que, bueno, pues fue una puerta de entrada, a explorar un poco por ahí. Al final resulta que la ilustración científica como tal tampoco fue lo que más me llamaba. También pensé en que, bueno, también existieran agencias de comunicación especializadas en salud, ciencia, uh-huh, que necesiten, yo qué sé, diseñadores, uh-huh, maquetadores, ilustradores, ¿no? Y bueno, pues por ahí fue un poco la cosa. O sea, imagino que habría algún momento en el que alguien te escucha tu idea y te dice, sí, Miriam, me parece muy buena idea esta de hacer cómics con ciencia, ¿no? Porque al final todos necesitamos un empujoncito, un apoyo, alguien que nos diga que no estamos locos. No sé si eso ocurrió así en algún momento y alguien te apoyó o vio tu primer cómic y dijo, oye, esto mola, ¿no? Pues sí, tuve suerte que durante el máster, pues bueno, empecé a publicar mi primer cómic que iba sobre las resistencias a los antibióticos. Uh-huh. Y pues en Twitter funcionó muy bien, o sea, yo no me lo esperaba, tuvo una acogida muy buena y empecé pues a ganar seguidores y a conocer más gente. Uh-huh. Y bueno, pues como vi que funcionaba, seguí publicando alguno más y entonces empezó a llamarme gente y empecé a conocer gente. Empecé a conocer gente que también hacía esto, o sea que, ostras, que hay gente que trabaja, sí, de esto, ojo. Y aún no habías terminado el máster. No, aún no había terminado el máster. Porque imagino que el punto ahí caliente es cuando acabas el máster y decir, bueno, ya soy mayor, ¿ahora qué hago? ¿No? Claro, en aquel momento yo no pensaba que eso fuera a ser mi trabajo, como yo digo, de verdad, ¿vale? Yo
eso lo tenía como un hobby con el que a lo mejor sacarme un extra o algo así, pero en mi cabeza mi plan era pues acabar el máster y buscar un trabajo pues por cuenta ajena, pues eso, a lo mejor en una agencia de comunicación o en el departamento de comunicación para hacer comunicación institucional, en algún centro de investigación, cosas así. Pero bueno, mientras buscaba, sí que me iban llegando estas cosas y sí que llegó un momento que, claro, tuve que hacerme autónoma, porque si no, no podía cobrar. Eso me daba mucho miedo, pero volvió a pasar lo de antes, ¿no? Que gracias a ir conociendo gente por las redes y con los cómics, pues tenía gente a la que recurrir y decir, por favor, es que no sé cómo se hace una factura. ¿Cuándo se pone el IVA? ¿Cuándo se pone el IRPF? ¿O cómo hay que hacer estas cosas? Y pues hablando un poco, pues me conseguí orientar un poco y demás. Y me hice autónoma. Pero ya te lo digo, era como una cosa temporal. Sí. Una cosa mientras encontraba un trabajo de verdad, de tirar currículum, que me hagan una entrevista y que me cojan. Sí, yo hablando con gente que está en el mundo de la empresa y son emprendedores y empiezan a montar su empresita pequeña, todo el mundo dice que cualquier empresa necesita de 2-3 años de ir un poco en tinieblas hasta que eso se asienta. Imagino que el ser autónomo no es muy diferente a eso, ¿no? Son un par de años quizás hasta que tú te ves asentada, que tienes una clientela y que dices, bueno, ahora ya sí, ahora ya me salen las cuentas, ¿no? Sí, a ver, claro, yo en aquel momento, lo dicho, me lo tomaba como algo extra, digamos, pero sí que buscando el trabajo de verdad, de hecho me salieron 2 trabajos de verdad, pero como casi un año después de acabar el máster, o sea, y bueno, entonces empecé a compaginar esos 2 trabajos que también eran como autónoma en realidad, pero digamos que sí que había como una remuneración periódica y eso daba mucho más tranquilidad. Y los cómics, pues mira, lo que cayera, pues bienvenido era. No me preocupaba tampoco demasiado de si tengo suficientes encargos para vivir, porque lo otro ya me daba. Sí, porque he visto que trabajas o tienes una responsabilidad en la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Ese me imagino que será uno de los trabajos de verdad, entre comillas. Sí, exacto. Yo, al cabo de unos meses de hacerme autónoma con los cómics, pues tuve la oportunidad de trabajar también como autónoma para la ACCC, la que has mencionado, y para un proyecto educativo de otra entidad. Entonces, pues iba un poco combinando las 3 cosas. Pero sí que iba recibiendo más encargos, también me formé en marketing digital y pues al cabo de poco tiempo pues dije, ostras, es que podría dejar uno de esos 2 trabajos y tener solo 2, entre comillas, y dedicar más tiempo a los cómics, porque al final también una de las razones por la que tampoco despega tanto la parte de los cómics es porque yo no le estoy dedicando tanto tiempo. Claro. Es que a lo mejor en aquel momento las otras 2 entidades me cubrían toda la jornada laboral y los cómics pues los hacía un poco si tenía un hueco, de noche, el finde. Y resultó que dejar uno de esos otros 2 trabajos hizo que pudiera dedicar más tiempo a los cómics y también que al final ganaba más solo con esas 2 cosas que entre las 3. Te estoy escuchando y me estoy acordando de un término que ahora se utiliza mucho y que me parece muy simpático, que es el FOMO, ¿no? Que en inglés es Fear of Missing Out, es el miedo a perderte algo. Sí. Y eso a todos nos pasa en distintos aspectos de la vida, que no queremos soltar nada hasta el último momento. Total. Pero un pico que tuviste del síndrome de FOMO en tu vida fue cuando hiciste 2 bachillers a la vez, que hiciste ciencias y letras a la misma vez. Cuéntame esto. Ciencias y artes. Ciencias y artes, sí. Sí. Pero ¿esto era el doble de asignaturas o era una fusión de los 2 o era un trabajo extra? No, eso era que, bueno, es como los superhéroes, ¿no? De día no sé qué y de noche no sé cuánto. De día, el horario diurno. Okay. Yo hacía el bachillerato, pues, como una persona normal. Y hacía el científico, ¿vale? Con sus asignaturas generales y las de la especialidad del científico. Y luego en mi instituto pasaba que también había horario nocturno. Y en el horario nocturno ¿Te vestías de manga? En el horario nocturno era cuando hacía las de modalidad de artístico. Sí. Pues no hacía, yo qué sé, sociales o historia 2 veces. Ya. Las hacía en el diurno y en el nocturno pues a lo mejor iba 2 o 3 horas más para hacer esas.
y quedaste bien de eso. Sí, lo malo, mira, fíjate, fue duro y de hecho, bueno, a ver, por una parte estaba bien porque como en el nocturno había muchas asignaturas, obviamente, pues de dibujar, pues estaba dibujando y por otra parte pensaba, es que claro, esto es una clase, tengo que estar aquí, es obligatorio, si no estoy estudiando otra cosa, no es culpa mía, tengo que dibujar. Sí. Luego, sí, por una parte fue duro y yo acabé el bachillerato diciendo, buah, ya verás, cuando vaya a la carrera va a ser un paseo, porque claro, con todo lo que he trabajado, y en la carrera se supone que en las universidades solo vas de mañanas o de tardes, voy a tener el doble de tiempo. Pues no, para nada. O sea, fue igual de duro, la verdad es que en ese sentido la experiencia de esfuerzo masivo no cambió me llamó mucho la atención porque digamos que ese síndrome de querer perderte algo nos llega en edades más avanzadas, pero a ti ya, ¿no? Siendo una adolescente, quisiste ya cubrir todo y me parece fantástico y loable, ¿no? Yo creo que eres el paradigma de cómo se tiene que formar a alguien para mezclar arte y ciencia, que al final es en lo que estás trabajando, así que me parece genial. Bueno, al final tienes que querer, o sea, yo lo quería lo suficiente como para hacer ese sacrificio, digamos, no, tampoco me parece que sea algo que la gente tenga que hacer o tienes que hacerlo si quieres. Yo quise y ya está. Sí, en ese momento te cuadró. Imagino que dibujar por las tardes o hacer arte por las tardes, noches, en cierto modo también era otro tipo de estado mental, sí, ¿no? Exacto. Es lo que te decía antes. Al final, sobre todo las que eran así como más manuales, no era tan demandantes y al final estaba haciendo algo que me gustaba y que me relajaba. Sí. Entonces, en ese sentido, estaba bien. Sí. Pues vamos al meollo de la cuestión del tema de hoy, que es cómo se pueden usar los cómics para la divulgación científica, para explicar cosas. Yo he visto unos cuantos y me han gustado todos y creo que son muy útiles desde para un científico como puede ser yo o para una persona de la calle. Por ejemplo, he estado viendo que haces del Vall d'Hebron, del grupo de Seoane, de qué es lo que descubrieron ellos sobre los mecanismos del cáncer, que era una alarma que sonaba cuando aparecía una célula de cáncer y la célula cancerígena aprende a desactivar la alarma y ellos volvieron a reactivarla, ¿no? Yo viendo eso, obviamente con mi formación ya entiendo un poquito por debajo lo que hicieron, pero nos resulta muy útil tanto a investigadores como a personas, ¿no? La verdad es que me gustó mucho, muy sencillito, pero fue muy, muy certero. Entonces he buscado cositas tuyas, como digo, en Twitter y en LinkedIn. Y en LinkedIn hay un post donde hablas de las objeciones que sueles escuchar cuando la gente habla sobre los cómics en el ámbito científico. Y son 4 objeciones. La primera, si quieres vamos a ir una por una. Vale. Los cómics son para niños. Entonces vamos a desmontar eso. Voy a empezar yo. Y es que todos somos un poco niños. Nunca dejamos de ser niños y yo creo que todos tenemos en el fondo un gusto por los cómics porque hemos crecido con cómics, ¿no? Entonces, de entrada, eso yo creo que se podría desmontar, ¿no? Sí, a ver, es que claro, yo no sé si es porque, bueno, sí, porque lo dicen, ¿no? Como al final son muchos dibujitos, ¿no? Hay poca letra o lo que sea y a lo mejor se asocia más pues eso con los típicos libros infantiles, que hay mucho dibujo y poca letra y se explican las cosas sencillas, facilitas, pero es que cómics, vamos a ver, esto yo siempre lo digo, es como las series, los libros, las películas. Hay películas de animación que no son en absoluto infantiles. Sí, o sea, realmente no se lo pondrías a un niño. Sí. Porque sean dibujos no significa que sea para niños. Después, los temas que se tratan también se pueden enfocar de formas muy diferentes. Y tú puedes enfocarla de una manera que sea pues para adultos porque se identifican con las experiencias que se explican ahí. Sí. Entonces, al final, realmente no es un tema de que el propio formato sea para niños, es para todo el mundo, depende de lo que cuentes. Ya han mencionado la segunda objeción que suele hacer la gente sobre los cómics y es que no son serios, ¿no? Entonces, tú ya lo has dicho, obviamente un cómic puede ser serio, pero no hay nada malo en llevar ese cómic más asociado
con la infancia o con lo que hemos vivido y con lo que hemos visto a temas más formales y más serios. Luego la tercera objeción es que los cómics en el ámbito científico no son rigurosos y eso se puede montar muy bien también, ¿no? Sí, es que claro, aquí digamos que hay una especie de concepción en el mundo científico o por parte de algunos científicos de que al final la rigurosidad es explicarlo todo, explicarlo en profundidad, con todos los datos, ¿vale? Y claro, eso digamos que podríamos estar hablando de la precisión con que le cuentas algo, pero tú puedes ser igual de riguroso sin llegar a niveles tan profundos. Sí. Por ejemplo, si yo digo que un tipo de células del sistema inmunitario hacen una determinada función, no es mentira, es riguroso. Lo que pasa es que no te estoy especificando exactamente que el subtipo de célula del sistema inmunitario que lo hace es, yo qué sé, la célula B, Sí. Y lo que la gente no ve quizá es todo el trabajo riguroso que hay detrás para contarlo de una manera muy sencilla, que es que te has tenido que leer los artículos, has tenido entrevistas con los científicos y obviamente hay una rigurosidad detrás que la gente no ve, ¿no? Claro, al final de lo que se trata es de ser verídico, o sea, de que lo que cuentes esté bien, sea correcto, esté basado en la evidencia, pero para que eso sea verdad no necesitas a lo mejor especificar tanto o precisar tanto. Eso ya depende pues de lo que tú quieras explicar, dependiendo del público al que te dirijas y de qué le interese a ese público. Sí. La cuarta objeción que se pone a los cómics es que ya nadie lee. Pero esta es una objeción que yo creo que se desmonta por sí misma, porque el cómic lo que hace es, al final, digerir o facilitar la lectura, porque te lo pone en un entorno más atractivo, con unos dibujos atractivos y demás, ¿no? ¿O tú crees que realmente la gente, aunque sean 4 líneas, deja de leer el cómic? A ver, es que lo primero que también tienes que hacer es llamar la atención de esa persona. Las personas leen. Lo que no leen es lo que no les interesa. Y pues en este caso, si tú quieres hablar de un tema científico, tienes que hacer que les interese. ¿De qué manera puedes hacer que les interese? Pues llamándoles la atención que entre por los ojos, o sea, unas buenas ilustraciones que sean chulas, que te den ganas de leerlo, pues ya es una manera de entrar. Y después, dentro del propio contenido, del propio texto, pues lo que decíamos antes, explicarlo de una manera que sea atractiva, que no me estés contando aquí la Biblia con 100.000 números que no me voy a acordar, pues también influye. El texto también tiene que ayudar a medida que lees a que te mantengas enganchado, digamos, hasta el final. Y, o sea que al final la combinación de las ilustraciones y el texto es lo que hará que le interese a la gente. A mí me parece una herramienta muy acertada porque luego hay que pensar que cuando se habla de divulgación científica estamos hablando de divulgar a gente con unos niveles educativos, unos niveles de atención, unos niveles de interés muy diversos y que todos son objetivos. Una persona que no tenga intereses en general por cosas también es un objetivo, porque una persona que paga sus impuestos y tiene que valorar que ese dinero de sus impuestos vayan a la ciencia o no. O sea, entonces yo creo que el cómic realmente abarca un espectro muy amplio de llegar a mucha gente y me parece una herramienta muy acertada. Y bueno, de hecho, ya llego tarde porque te está yendo bien, si no yo te animaría a hacerlo, ¿no? ¿Qué otro tipo de objeción o pega te han puesto alguna vez cuando has propuesto hacer un cómic para algún tema científico? Bueno, normalmente eso, es que es para niños o que no es serio, sí, no sé, que de alguna manera no encaja, pero esto es una anécdota graciosa. Porque esto de que no son serios, bueno, una vez di una charla en Cosmocasha hablando, bueno, de las características que tenían los cómics y que podían hacer que pues tu investigación tuviera más visibilidad y demás. Y uno de los ejemplos que ponía es precisamente el cómic que has mencionado antes del grupo de Joan Seoane. Este cómic salió impreso en La Vanguardia. Entonces yo puse la foto de eso. Bueno, salió en muchos sitios, pero que salga en el periódico de papel, pues mola mucho.
yo eso lo puse y cuando acabé la charla vino una persona, se me acercó y me dijo, claro, es que los cómics pues parece que no sean así tanto para esto, pero cuando lo ves en la prensa seria, yo, ¡ah! ¿Sabes? Que a lo mejor no ven que ese tipo de material sí tiene mucho potencial, pues precisamente en medios de comunicación y en muchas otras plataformas, y a lo mejor pues no le ven el potencial que tiene y realmente sí que puedes conseguir mucho. Sí, porque tú cuando haces este cómic sobre un tema o sobre un concepto, tú en tu página web explicas que lo haces en un formato de Instagram, de Twitter, de imprimir en folios o bien para hacer incluso póster, ¿no? O sea que realmente se puede utilizar de manera muy, muy diferente, ¿no? Sí. Y además son cosas que he ido aprendiendo a medida que trabajaba. O sea, yo a lo mejor al principio pues hacía el cómic y ya está, pero a medida que he ido teniendo clientes he visto cómo ellos han ido usando esos cómics. Entonces he dicho, ostras, que la gente utiliza el cómic pues de estas formas que a mí no se me habían ocurrido, entonces les puede ir bien. Entonces ahora lo que tengo son diferentes paquetes con diferentes adaptaciones además del cómic central. Pues lo que dices, viñetas cuadradas para hacer carruseles en Instagram o en LinkedIn, roll-ups para llevártelo pues a congresos o ferias de ciencia o cosas así. También eso, diferentes tamaños para que tú lo puedas repartir en un folleto pequeñito o hacer un póster. Que esto justamente, o sea, se me ocurrió con una clienta que ella me había pedido el cómic en DIN A4, pero luego me dijo, me lo he llevado al congreso, pero como en DIN A5. Entonces yo vi el formato pequeñito y es como, ostras, esto es súper manejable, súper repartible, digamos. Y lo que tenía, pues, o sea, yo le copié. Yo tenía la típica tarjetita de presentación para mí, para mis servicios, y ahora lo que tengo es un DIN A5 con un cómic por delante y toda la información de contacto por detrás. Qué bueno. Porque así es como que no te doy solo un contacto, sino que te estoy dando ya un producto, tienes ahí una historia de un cómic científico para entretenerte, que puedes ver cómo puede quedar, y está guay eso. Sí. Tú te has formado con un máster de comunicación científica y ya llevas unos cuantos años en este mundo de la divulgación científica. Entonces te voy a hacer una pregunta que para mí es la pregunta del millón de la divulgación científica y es ¿cómo podemos cuantificar el impacto de lo que divulgamos? Porque yo eso lo sigo viendo muy complicado en cualquier medio. O sea, es más importante llegar a un número muy grande de gente o quizá menos gente y tener una mayor influencia, o influir a una persona que pueda cambiar el mundo de aquí a 10 años. ¿Cómo mide Míriam Rivera el impacto de sus cómics cuando se los ofrece al cliente y este cliente los mueve por ahí? Claro, yo ahí tengo un problema, porque yo, digamos, a ver, por una parte, muchas veces el impacto es una asignatura pendiente en los departamentos de comunicación. Se hacen muchas acciones y luego algunas veces no se miden. O se miden algunas cosas que se pueden medir y otras que es muy difícil medir o incluso no se puede. Es muy fácil medir, por ejemplo, el número de interacciones de ese cómic en redes sociales o en cuántos medios de comunicación ha aparecido, esto es un clipping de prensa, o cuántos has repartido, cuántos ha llevado la gente en un evento. Pero a partir de ahí, decir, este cómic ha impactado a esta niña y ha estudiado una carrera de ciencia por este cómic, es imposible. Y de hecho me parece muy difícil que eso ocurra. Yo creo que si hay un impacto de ese estilo, lo digo porque un objetivo bastante común cuando se hacen este tipo de acciones es ese, ¿no? El de despertar vocaciones científicas en niñas y niños. No creo que por una sola acción puedas despertar una vocación. Creo que al final es el conjunto de muchas acciones o muchos impactos que ese niño haya podido tener y le hayan podido gustar. Entonces, claro, ¿yo cómo le puedo decir a mi cliente vas a obtener esto? No puedo asegurárselo. Primero, porque no hay datos muchas veces tan bien cuantificados, porque a veces tampoco se pueden cuantificar. Y por otra parte, porque claro, la parte de difundir el cómic no depende de mí. Yo le doy mi cómic al cliente y el cliente luego ya veremos lo que hace. Si ese cómic, yo esto lo digo siempre, si este cómic lo vas a hacer y no lo vas a difundir, no lo hagas, porque te vas a gastar aquí una pasta
para no conseguir nada. Me imagino que los departamentos de comunicación de cada centro, ¿no?, se encargarán un poco en moverlos por ahí, ¿no? Claro. Será clave. Y, por ejemplo, sí que los departamentos de comunicación al final es su trabajo y lo tienen por la mano y saben qué hacer. Pero a veces quien me encarga eso también pues es un investigador y pues también con lo que he ido viendo con la experiencia pues ha sido investigador, ponte en contacto con tu departamento de comunicación, que sepan que estás haciendo esto, que sepan más o menos cuándo va a salir, si tienen una fecha que les encaja y que pueda tener más impacto o lo que sea, y coordinémonos pues para que este cómic te sea más útil. Y también lo que tengo es un pequeño documento con... Bueno, es una checklist con diferentes acciones que tú puedes hacer para difundir el cómic, porque a veces estos investigadores no están acostumbrados y no saben pues qué pueden hacer o por dónde lo pueden mover. Entonces eso también es un documento que he creado para ellos, para que puedan tener ideas y no se quede el cómic en un cajón. Bueno, que conste que desde Raticos de Ciencia se apoya la idea de hacer cómics de ciencia. Me parece, por lo que he visto, hace un trabajo excelente, y también porque creo en los cómics que haces... normalmente se trabaja un concepto o dos. Y yo creo que eso es clave en la ciencia, por lo que tú decías. Si a la gente la abrumas con información, a la semana no se acuerda de nada. Pero a lo mejor con una imagen de un cómic pasan meses y se acuerda de que tal grupo de investigación pues ha hecho X cosa para matar células del cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto viene un poco también al tema de la rigurosidad que hablábamos antes. Yo, digamos, un desafío que me encuentro a veces cuando trabajo con científicos es que quieren meter mucha información, ¿no? Lo que decíamos, es que esta célula ahora se va a estos órganos concretos y es como... Es que a lo mejor no hace falta poner ahora los diferentes órganos a los que se va, porque esto no forma parte de lo más importante, de lo que necesitas que la gente se lleve. Me gusta ese tono que tienes de hablar de los científicos ya un poco inquisidor. Perdón. Y esa es otra de las preguntas que te quería hacer, porque tú has estado tratando con muchos científicos, mucha gente de la ciencia, de qué pecan los científicos y las científicas. ¿Qué crees que, no a nivel profesional, sino a nivel de interacción con la sociedad, a nivel personal, en general, no estamos señalando a nadie, qué cosa no te gusta y qué cosa te gusta de los científicos con los que hablas y con los que tratas en el día a día? Bueno, lo que no me gusta más es esta parte, ¿no? A ver, quiero decir, al final es normal, ¿vale? O sea, es la manera en la que ellos están acostumbrados a tratar la información. Tienen que ser muy precisos, tienen que dar todos los detalles. Ellos están acostumbrados a una comunicación científica en el sentido académico de la palabra. Y yo entiendo que les cueste decir, oye, que nos podemos quedar más en la superficie, no pasa nada. Sí, y lo que dice yo creo que es también un problema de saber delegar en un especialista, ¿no?, de comunicación en este caso. A los científicos somos un poco free control y nos gusta tenerlo todo a nuestra manera y muchas veces no tenemos la humildad para decir, oye, mira, yo en esto no me meto, como no te metes en un análisis bioinformático de lo que no entiendes. Y a veces nos cuesta un poquito eso, ¿no? Queremos controlar todo. A ver, yo lo entiendo, pero precisamente porque lo entiendo, yo hablo con ellos. Cuando ellos me dan una sugerencia de este tipo y yo creo que no es apropiada, yo les justifico y les explico por qué. Luego ellos ya confiarán en mí o no y me dejarán hacer o no. Pero yo se lo explico, porque también considero que para eso me pagan. Precisamente no para hacer un dibujo y ya está, sino para poder asesorarles. Y yo lo que quiero es que su investigación sea lo más visible y lo mejor posible para el público y que les dé del todo el rédito que sea posible. Bueno, pues una vez que está claro que los científicos y científicas podemos ser un poco cansinos y pesados, háblame de algún científico o alguna científica que te haya sorprendido gratamente y con el que haya sido un placer trabajar. A ver, realmente ha sido un placer trabajar con todos los científicos con los que he trabajado, ¿eh? O sea, es la parte como didáctica, pero... Todos los científicos con los que he trabajado me han tratado súper bien, yo me he sentido súper a gusto con ellos, he podido disfrutar de aprender pues, de muchas investigaciones que han hecho y creo que lo más bonito es cuando te cuentan su investigación porque se nota que es su bebé. Y es muy bonito cuando te lo cuentan con ilusión y incluso pues te hacen sugerencias. No, esto lo podríamos explicar así. Y muchas veces he dicho, pues sí, pues es buena idea, lo vamos a incluir. Y
creo que eso es lo más bonito, o sea, ver cómo les ilusiona lo que hacen. Sí. Aparte de trabajar para científicos y científicas o institutos de investigación, trabajas también para cualquier otra persona o empresa del ámbito científico que esté interesada en estos cómics de ciencia. Y hace poco he visto que, bueno, hace un tiempo, que hiciste unas ilustraciones para unas calculadoras que son muy bonitas, unas ilustraciones con unas matemáticas, y estas calculadoras son calculadoras Casio, y hay una anécdota muy simpática que cuentas, que ibas a hacer como una especie de presentación o algo así con las calculadoras Casio, y ¿qué pasó? Sí, esto en realidad fue hace poco. O sea, bueno, sí, recientemente pues he creado una ilustración de una matemática que se llama Griselda Pascual. Es una matemática barcelonina, pues para una calculadora Casio, porque Casio tiene una colección de calculadoras con ilustraciones de científicas, que es muy bonita. Y estoy muy contenta de haber podido participar. Pero este encargo viene de una historia que es la a la que te refieres. Hace como, no sé, un par de años o así, en la sección educativa de Casio me contactó, pero para participar en una mesa redonda sobre educación y cómic. Y pues yo encantadísima de la vida. ¿Qué pasa? Que esto fue por la época en la que Shakira y Piqué rompieron. Y claro, ¿qué decía la canción de Shakira? Que cambiaste un Rolex por un Casio. Entonces, las redes sociales, bueno, fue un boom increíble la de menciones a Casio que se hicieron ahí. Casio estaba que no daba abasto con las redes sociales. Entonces, o sea, no daban abasto, entonces no pudieron organizar la mesa. Digamos que le dieron un poco la vuelta a la tortilla y utilizaron favorablemente esa publicidad, ¿no? La gente de Casio, imagino, ¿no? Hombre, imagino que sí. Claro, lo que pasa es que tenían tanto trabajo, estaban tan ocupados que en aquel momento pues la mesa cayó porque no podían encargarse de todo. Sí. Y pues de momento ahí se quedó la cosa. Así que Shakira no te ha pedido disculpas por eso, ¿no? No. Shakira, claro, no será ni consciente de esto, pero o sea, realmente yo lo pienso y digo, jolín, o sea, Shakira ha influido directamente en mi vida laboral. O sea, haciéndome perder una mesa redonda con Casio. O sea, el efecto mariposa es esto. Una cosa estaba pensando en la canción, dice también que cambia un Ferrari por un Twingo, creo. Ya, pero Twingo no me ha encargado nada. Sí, pero estaba pensando que Piqué apareció al día siguiente o a los pocos días apareció conduciendo un Twingo. Claro. Y estaba pensando, podía haber aparecido con la calculadora de Miriam, ¿no? Hubiera sido un puntazo. Claro. Pero bueno, en aquel momento también hablaban de un reloj. Pero sí, la verdad es que fue gracioso. Otra de las cosas que me ha sorprendido de lo que he encontrado en las redes de ti es una acuarela que me parece preciosa, que le entregaste a una premio Nobel, a Christiane Nüsslein-Volhard, que es una científica alemana que ahora tendrá unos 80 años, creo que esto fue hace un par de años, y la acuarela me parece muy, muy bonita. Cuéntame esa experiencia, cómo fue la idea de regalarle una acuarela a un premio Nobel y qué reacción tuvo. Pues, a ver, esto también fue porque lo que pasaba es que iban a darle el título de honoris causa a esta doctora, la Pompeu Fabra, se lo iba a dar. Claro, es mi universidad, entonces querían buscar pues algo especial que ofrecerle o que hacer en el acto y pues bueno, me contactaron porque al final pues era un perfil que encajaba, ¿no? Que podía hacer pues un retrato porque era dibujante de esta científica y yo también era, bueno, se había estudiado biología humana en la Pompeu. Un gesto de confianza muy fuerte, ¿no? Por parte de la Pompeu hacia ti, ¿no? Sí, pero también entiendo que aparte de tener este perfil de que he estudiado biología en la Pompeu, que es la universidad que le otorga este título, que se hace la ceremonia, ya habían visto mi trabajo. Entonces podían imaginarse un poco lo que podían conseguir, ¿no? Y fue un poco así también porque digamos que en la vida de esta científica también había mucho arte, o sea, es una familia de artistas también, entonces había una combinación bonita de arte y ciencia. ¿Pudiste hablar un poquito con ella? Sí, pude hablar un poquito con ella después del acto, así en el cóctel y tal, y fue muy guay, o sea, es como wow, es que le he hecho un retrato a una premio Nobel, esto es muy fuerte. Sí. La verdad es que
posiblemente ningún premio Nobel parezca un premio Nobel, ¿no? Si vas por la calle no ves a alguien que tiene cara de premio Nobel, pero es verdad que tiene como una cara así muy agradable, una señora de 80 años, ¿no? Que Sí, con su no, fue muy permanente ahí simpática. recién hecha y no se ve una persona muy agradable. Sí, sí, sí. Pues hemos estado hablando que por tu profesión has estado en contacto con mucha gente de la ciencia, de centros de investigación, pero también haces muchos talleres y acudes a muchos eventos de divulgación científica. Me gustaría preguntarte por alguna charla de divulgación científica que te haya impresionado, que te haya gustado, que recuerdes de los últimos tiempos. A ver, hay alguna que yo estaba de público y fue como, wow, qué guay. Una fue una vez en Naucas, creo que eran, no voy a acordar, Boticaria García y otra divulgadora también de... La buscaremos. Vale. Eran dos a la vez, dos personas a la vez. Eran dos. Bueno, una performance, un musical, una canción para explicarte que el jamón de York no es jamón. Es que me flipó. O sea, llegué a casa y me lo puse el vídeo otra vez para seguir escuchando la canción. Era buenísima. Iban las dos disfrazadas, llevaban un carrito de supermercado, explicándote eso, ¿no? Pues cuando es jamón cocido extra, jamón cocido y jamón de York, que en realidad no es ni jamón, o sea, el porcentaje de carne es irrisorio, ¿no? O sea, es que me hizo mucha gracia. La verdad que conceptualmente es algo que no se aleja mucho al cómic, es como crear un entorno agradable, visual o que llame la atención y luego cuando te vienes a dar cuenta te has tragado un concepto que no se te olvida, ¿no? Sí, súper gracioso. Luego también hay una charla, esta creo que fue en un evento que se llama Desgranando Ciencia, y esta la hizo un chico que se llama Jesús Sánchez, que también hace cómics científicos. De hecho, mi primer encargo lo conseguí gracias a él. Sí, de aquellos contactos de Twitter del principio, pues él era uno de ellos. Y aún pues somos amigos y es muy guay. Y él hizo una presentación que todas las diapositivas eran como un cómic. Y él en realidad lo que estaba explicando era pues que había... se llamaba, creo que, Gwendolyn Fossite. O sea, de Gwendolinfocito. Porque él estaba explicando, bueno, eso que un día a esta linfocito, pues que una especie de aliens la abducieron, le hicieron cosas, le pusieron una especie de antena en la cabeza, cuando volvió al cuerpo ya no era la misma, sentía unas ansias de atacar a un enemigo, no sé qué. Y lo explicaba súper bien, era súper gracioso porque... no sabías que te estaba contando hasta el final. Qué bueno. Al final, después de toda esa historia de extraterrestres, es cuando te das cuenta de lo que te está contando es una metáfora sobre CAR-T, sobre un tratamiento contra el cáncer que, bueno, sí, un tipo de terapia contra el cáncer. Sí. Y, o sea, yo flipaba, o sea, y la gente también. Qué bueno. Pues mira, ayer, como te dije, me estuve documentando un poquito sobre ti, entonces me suscribí a tu newsletter, que bueno, que son emails que mandas con cierta rutina a la gente que esté interesada. Y justo hoy abro el email y me encuentro el primero de estos emails y se titula "Me comí la hoja de un paparajote". Y claro, esto yo me he quedado ahí un poco... pero esto me lo ha mandado a mí porque yo soy murciano. Entonces el paparajote, para quien no lo sepa, es un postre que es muy típico de Murcia, en el cual se utiliza una hoja de limonero para dar sabor a la masa que se pone alrededor, que es como un buñuelo, pero dentro tiene la hoja del limonero. La hoja del limonero es recién cogida, le da un sabor al buñuelo a limón. Pero ahí tenemos un poco la broma del que va de fuera y tal, pues le decimos que la hoja del limonero se come. A mí no me dijeron nada. Así. O sea, me dejaron a ver qué hacen, ¿sabes? Ah, qué bueno. No me avisaron. Pero, a ver, lo hizo aposta, está claro, vamos. Fue bueno. Santiago Campillo, fue él. Él es el culpable. ¿Y qué hacías en Murcia? Pues había ido a dar un curso de cómics científicos a la Universidad de Murcia y me había invitado Santi a hacerlo y nos llevó a mí y a otra ponente pues por la noche a cenar un poco por ahí, ¿no? Y una de las cosas que pedimos fueron los paparajotes, Sí. que, a ver, es que eso lo hizo aposta, está clarísimo. Pero bueno, yo, pues me traen esto
que tampoco sé muy bien lo que es, Sí. lo muerdo, bueno, hay una hoja dentro, pero a ver, si la han rebozado, será porque se comen. No sé. Qué bueno. Y claro, cuando me ve comiéndomela, dice, ¡oh, te estás comiendo la hoja! Y yo, ¿sí? Se descojonó de mí, pero... Pero la verdad es que es muy simpático el email que haces, porque esto lo haces un poco pues para poner un ejemplo de cómo llamando la atención con un título, el que no sepa lo que es un paparajote, pues se lo va a leer para luego contar otra cosa, ¿no? Y en algún momento dices que si hay algún murciano que no se ría de ti porque las hojas también se comen, si no, ¿qué pasa con la lechuga de la ensalada? ¿No? Me ha parecido una salida muy, muy buena. Y obviamente, pues comer se puede comer, pero bueno, digamos que no es la textura de la hoja del limonero. No es demasiado apetecible, ¿no? Bueno, desde aquí un besito a Santi, que yo le tengo mucho cariño. No es que le esté poniendo a parir, es que él ya sabe que tenemos esta broma. Qué bueno. ¿Y esto es un curso que hace la Universidad de Murcia de divulgación? ¿O? Bueno, es que la Universidad de Murcia, igual que en otras universidades que creo que también se hacen, pues hacían un curso de verano de divulgación científica. Y uno de los temas que trataban pues eran los cómics y me llamaron a mí. Y por eso estaba allí. Pues esto de paparajote, la verdad es que el diccionario de la Murcia profunda es bastante rico porque el paparajote se utiliza también esa palabra cuando a alguien le da, por ejemplo, un desmayo, se dice, mira, a esa persona le ha dado un paparajote. O sea que es un poco confuso todo esto, ¿no? Hoy una amiga me ha mandado un mensaje diciendo, oye, aquí estamos en una reunión y aquí hay un murciano que dice que él es palomita suelta. ¿Eso qué es? Y yo creía que eso era algo universal. Palomita suelta es alguien que cuando está jugando en grupo los niños vale, y sí. él no se queda o para él hay alguna norma que no se aplica, es palomita suelta, ¿no? Vale, es que, bueno, yo he oído muchos nombres para eso. Palomita suelta no, pero palomita blanca sí. Ok. O caballito blanco, o azúcar. Todos son cosas blancas. Qué cosas más extrañas, ¿eh? Habrá que ver de dónde viene todo eso. Y hablando de gastronomía, tú me has dicho que te has criado en entorno de un bar en Galicia, ¿no? ¿A los cuántos años te viniste para acá, para Barcelona? Pues con 6 o 7. O sea, yo nací en Barcelona. Mis padres son gallegos, mi familia es gallega en general. Vale. Pero bueno, en algún momento pues migraron aquí a Barcelona. Y nací yo. Pero después, al poco tiempo, ya volvieron a Galicia. Entonces, digamos que mi vida en mi memoria empieza en Galicia. O sea, yo era pequeña y ya estaba allí. Surgí allí. Sí. Y sí que luego, pues sí, a los 6 o 7 años, por el trabajo de mi padre, pues nos volvimos a mudar a Barcelona y desde entonces, pues aquí estamos. ¿Y falas galego o...? Un pouquiño. Okay. Falo castrapo, que como un galego medio castelán. Okay. Una de las cosas que me impresionó de la última vez que estuve en Galicia es poner la radio y ver cuántas emisoras hay en gallego, que pensaba que era algo residual con algún, pero no, realmente se escucha mucho gallego y es muy complicado de seguir, ¿no? Digamos que para el catalán o el valenciano, para cualquier persona que sepa castellano lo puede entender, pero el gallego es complicado, ¿no? Sí, pues yo pensaba que era fácil. ¿Ah, sí? O sea, no sé si me parece una... Bueno, no lo sé, a lo mejor es porque ya estuve allí de pequeña y al final también estudiaba gallego, ¿no? Al principio. Pero, no sé, a mí me parecía, por ejemplo, más fácil que el catalán. Sí. Pero bueno, que luego tienen cosas en común. Te da la sensación de que hay cosas claves que te estás perdiendo en la conversación. Y eso en el catalán y en el valenciano quizá no ocurre, no sabes de qué va todo. Y allí de pronto hay algo y dices, uy, yo creo que igual me estoy perdiendo algo importante, ¿no? Y volviendo al tema de la gastronomía gallega, ¿qué es lo que más... Imagino que volverás a Galicia de vez en cuando de vacaciones, a ver familia. ¿Qué es lo que más buscas cuando vas allí a un restaurante para comer allí en Galicia? Pues mira, justamente... siempre que yo voy normalmente, ahora de más mayor voy menos y suelo ir una semana en verano. Y lo primero que hago es ir al bar Orellas. Está en la Plaza del Hierro, en Orense, para quien quiera ir. Me encantan las orejas cocidas que hacen allí. ¿Orejas cocidas? Orejas, sí, así como con pimentón picante.
Y con un pan así que te ponen y luego un vinito blanco en una jarra así de cerámica blanquita, muy mona. ¿Y esa oreja conserva la forma o la desconstruyen un poquito? No, la trocean. Está buenísima. Ok, pues tomo nota para la próxima vez que vaya para allá. Pues bueno, para ir terminando, hemos empezado hablando que la sociedad o nuestra cultura nos impone un poco el hacer una sola cosa o hacer pocas cosas y no meterte en muchas más cosas. Pero la vida es muy larga y la vida profesional es muy larga. Tú, Miriam, llevas unos años haciendo divulgación científica con cómics, pero eres una persona joven, talentosa, inquieta, y te quería preguntar qué tienes en la cabeza para el futuro, qué te gustaría ser de mayor, entre comillas, o cómo te gustaría que evolucionara un poco tu carrera, porque imagino que eso un poco lo tendrás en mente. He visto que haces algunas cositas ya de animación, ¿no? Porque el cómic al final se puede animar un poquito y haces los dibujos animados o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tiene Miriam Rivera en la cabeza para el futuro? A ver, pues la verdad es que no tengo en la cabeza un cambio drástico. Y la animación sí que fue un pinito que hice un día que me vine arriba, le dije al investigador, ¿podríamos hacer una animación? Yo no había hecho nunca ninguna, pero bueno, salió bien, sí. Con mucho sufrimiento, pero salió muy chula. No tengo un cambio drástico en la cabeza, me gustaría poder seguir creciendo. Yo al final, en estos años para poder sacar estos cómics adelante, pues eso, me he formado en marketing, que es lo que me permitió dejar un trabajo atrás, me he formado un poco en ventas, un poco de todo, y eso me ha permitido ir atrayendo más clientes, buscando nuevas formas de encontrarlos, y este año pues he llegado al punto de que he podido tener algún colaborador en la parte de guión o en ilustración, así que la verdad es que de momento lo que me gustaría es seguir creciendo en ese sentido, de seguir teniendo más encargos en los que pueda tener más gente conmigo y dejar de estar un poco sola. Sí. Y además es muy bonito, o sea, esta experiencia que he tenido recientemente de tener colaboradores me ha gustado mucho y es guay porque al final ves pues como algo que empezó como un hobby, como un trabajo de mentira, pues también está dando más trabajo a otras personas. Y una cosa que parece como tan específica y tan de nicho como el cómic, que pueda crecer así, y yo creo que puede crecer más y mi idea ahora es seguir creciendo en ese sentido. Me parece fantástico porque yo creo que el concepto de equipo es algo genial, ya no solo a nivel de deporte, sino a nivel profesional, de que siempre vas a encontrar a alguien que te complemente, que te enseñe, del que puedas aprender, ¿no? Así que nada, te deseo lo mejor en tu carrera profesional, que seguro que te va a seguir yendo muy bien. Y desearte pues salud y buenos raticos. Gracias, Julián. Hasta la próxima. Quizá dentro de un tiempo, si seguimos haciendo esto, te volvemos a invitar para que nos cuentes cómo va todo. Pues yo encantadísima. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.